Hola, hoy vamos a hablar sobre el estudio de la perífrasis dar más gerundio como mitigador de imperativas, contrastando entre la zona sur y la zona norte de Pasto Nariño. Dentro de la introducción tenemos tres objetivos. El primero, identificar el uso del verbo dar más el gerundio y haciendo el uso de otro elemento que es el enclítico. El segundo, contrastar cómo se usa en la zona sur de Nariño y también en las partes del norte. Tercero, identificar si la actitud del hablante nariñense es imperativa o exhortativa al momento de pedir o ordenar algo. ¿Por qué realizamos este trabajo? Principalmente porque nos surgieron algunas dudas. La primera es cómo funciona la intención del hablante, por qué varía y por qué no varía según la edad o la clase social. Bueno, pudimos concluir, porque una de nuestras primeras dudas era si variaba o no según la edad o la clase social, pudimos concluir que no. Y que la intención sigue siendo la misma, intentar ser cortés e intentar ser respetuoso con nuestras solicitudes o nuestras órdenes. Y lo realizamos en este rango de edad porque teníamos la duda de si las nuevas generaciones están perdiendo este tipo de expresiones al hablar, como se han perdido otras, o si aún se mantienen dentro del habla cotidiana. Y afortunadamente encontramos varias situaciones cotidianas en donde se dio esta expresión, no la tuvimos que forzar en ningún sentido, entonces pues eso fue un punto positivo. Y también lo relacionamos mucho con respecto a la cercanía que nombraba Cisneros sobre el quechua con el habla nariñense, y es que el uso de dar más gerundio es considerado un rasgo español que se impregnó del quechua al ser aprendido por misioneros y conquistadores. Fue así que se constituyó en un rasgo de un quechua castellanizado, por lo que en la zona nariñense se pueden identificar varios términos populares que se adaptaron del quechua. Por ejemplo, la palabra cocha, que significa laguna. Ahora yendo con lo que es la perífrasis verbal, que es la parte más importante de nuestro trabajo de investigación, porque nos centramos en lo que es el verbo dar más un verbo en su forma no personal, es decir, en gerundio. Según la nueva gramática de la lengua española, define la perífrasis verbal como combinaciones perifrásicas en las que un verbo auxiliar incide sobre un verbo auxiliado en su forma no personal, como en infinitivo, gerundio o participio, centrándonos de esta manera en gerundio sin dar lugar a dos predicaciones distintas. La perífrasis verbal constituye, por lo tanto, un único núcleo verbal dentro de la oración, es decir, dentro del predicado verbal de este mismo. Según la nueva gramática española, propone que la clasificación de la perífrasis verbal es en dos grandes grupos, según el significado que aportan a la oración. Nos vamos a centrar en lo que son los modales y dejando de lado en esta parte los tiempos aspectuales, porque las perífrasis modales se dividen en dos: deónticas, que expresan un grado de necesidad, disposición o deber, y epistémica, que muestra un hecho como posible o probable, o también puede ser este mismo una sugerencia, propuesta por Fernández López. También, según Cisneros Estupiñán, propone que dar más gerundio funciona como una perífrasis con valor auxiliar, y también Alarcos Dvorak nos propone que el hablante elige determinadas construcciones lingüísticas para mitigar la fuerza ilocutiva de los actos directivos, órdenes o peticiones, que en este caso serían deónticas, buscando así la cortesía y preservación de la imagen social del interlocutor, cambiándola a epistémicas. Listo, empezando con esta oración teniendo un valor sintáctico que pasa a ser de una manera más cortés, explicando de esta manera, el darásme avisando empieza un predicado verbal que pasa a ser una perífrasis verbal que nomás nos indica una acción, un favor que estamos pidiendo en este momento, en este contexto, por ejemplo, porfa, que es una forma abreviada colocal unida con una preposición por, que indica la abreviación del por favor, de a qué hora sales, para simplemente pedir una especificación o una información extra, que está unida por una preposición, pronombre interrogativo y un sustantivo abstracto. Yendo morfológicamente, el darásme lo dividimos de manera hasta la letra D, porque ese es el morfema lexical que se mantiene en todo. Y modo, tiempo y aspecto, indicativo simple y futuro, porque se está pidiendo que darás, o sea, tú darás o vos darás de esta manera mucho más coloquial. ¿Dónde está el sujeto tácito? Que se puede decir lo que decía antes, vos darás, tú darás. Avisando es un verbo flexionado en gerundio
que junto con este viene siendo la perífrasis verbal y el mismo núcleo del predicado verbal, que indica solamente una acción que queremos que alguien haga por nosotros. Y esto, el sintagma preposicional, solamente la información extra que pregunta a qué hora sales. La siguiente oración es Deme prendiendo la luz, en donde también se encuentra de forma exhortativa. Lo dividimos en dos partes, que la parte morfológica y la parte sintáctica. Desde la parte morfológica tenemos el verbo dar, en donde lo dividimos la D, el morfema lexical, modo indicativo, tiempo simple, aspecto presente. Y el me actuaría como pronombre átono e enclítico, puesto que está dentro del verbo, y esto es lo que le daría la característica de exhortativa. Luego está el prendiendo, que lo vuelve una perífrasis verbal, que también, bueno, está en el prend, que es el morfema lexical, y luego yendo, que es una flexión verbal en gerundio. Y finalmente tenemos el artículo determinante, la y luz, que es un sustantivo común y abstracto, y además es el objeto directo. Y desde la parte sintáctica está el sujeto, que no está expreso, sino que está tácito, en segunda persona del singular. Y bueno, aquí como indicaba, la perífrasis verbal es el núcleo del predicado verbal. El predicado verbal viene desde el verbo dar hasta al final el sustantivo luz. Una de nuestras conclusiones es que los hablantes de la región de Nariño utilizan esta perífrasis como un componente o como un recurso creativo dentro de una estrategia de cortesía muy compleja, la verdad. A menudo la combinan con otros recursos como el uso de clíticos, por ejemplo, como se verá o como se vio en las segmentaciones, el uso de dame o deme, el me es el uso de este clítico. Y así se asegura que la solicitud o la orden sea percibida como respetuosa o cortés, casi como una orden escondida. El uso de esta perífrasis logra mitigar el mandato realizando un traslado de valor. El hablante evita la modalidad deóntica, que es obligación o deber, como lo nombré antes, y presenta una petición con un matiz de modalidad epistémica, que es una posibilidad de sugerencia. En el uso de esta perífrasis se intenta mitigar este mismo obligación o deber cambiándolo a lo siguiente. Y lo que le disminuye la parte impositiva, lo que lo pone de parte de un uso pragmático bastante cortés en la zona de Nariño. Y finalmente agradecemos la atención prestada y eso fue todo. Gracias.